Gracias a todos pues por la asistencia, porque el miércoles por la mañana es verdad que aunque tenemos la obligación de formarnos, pero siempre también tenemos cosas que hacer porque a todos nos falta tiempo, así que muchas gracias por la presencia y sobre todo por el interés, porque realmente el tema que vamos a tratar, pues hoy no es incómodo, aparentemente, pero sin embargo, porque a mí siempre me toca, se lo decía don Emilio, a mi querido y antiguo párroco, que a mí siempre me toca hablar de cosas incómodas. Pero bueno, hoy aparentemente no es tan incómodo, pero vamos a ir viendo cómo es verdad que la comunicación en el medio digital, en los medios digitales, puede ser igual de complicada, igual de problemática que la comunicación, vamos a decir, offline. Hoy vamos a decir, en vez de decir cara a cara o presencial y demás, vamos a estar en el ámbito online y offline. Y ahora aquí estamos offline. Entonces, bueno, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a tratar de tomar conciencia sobre un aspecto que a mí me parece fundamental, y es la evolución de la protección de la infancia. O sea, los que estamos aquí somos conscientes de que tenemos que cuidar a los menores, que tenemos que cuidar a las personas que tienen una discapacidad, a una persona que está pasando por un momento problemático, porque todos somos vulnerables en un momento determinado, ¿verdad? ¿Sí? Pero sin embargo, esto que tenemos nosotros tan integrado no ha sido así siempre. Entonces, hasta el siglo XX, cuando se empieza a tomar conciencia y empieza a haber un cambio en cuanto a la protección de la infancia. Por otro lado, yo soy aquí, parezco canonista, pero no lo soy, pero siempre tenemos que tener en cuenta el marco jurídico, tanto civil como canónico, porque dentro de las relaciones dentro de la Iglesia nos afectan los dos marcos. El civil como ciudadanos que somos todos, y el canónico porque todas las personas que dentro de la Iglesia tenemos un oficio, sea por un trabajo remunerado o sea por un voluntariado, pues tenemos también estamos sometidos a la ley canónica, y en el marco de las relaciones con los menores, pues este marco jurídico pues nos afecta y mucho. Por otro lado, tenemos que ver una breve reflexión contextual de en dónde se van a dar las relaciones digitales. O sea, estamos viviendo un momento muy concreto en el que hay una influencia ideológica brutal, pero donde también tenemos una desafección en muchas ocasiones por parte de la familia y cierta negligencia en el ejercicio de sus obligaciones. Y en la educación y en el acompañamiento de los hijos, precisamente en esta área de los medios digitales, pues se observa y mucho, y os lo puedo garantizar por la experiencia profesional. Por otro lado, vamos a ver los riesgos reales. Vamos a ponerle nombre. ¿Qué les puede pasar a los menores cuando interaccionan digitalmente o cuando navegan? Vamos a ver también perfiles de víctimas y de victimarios, muy por encima, porque realmente cuando nos preguntan a los psicólogos, siempre nos preguntan, hazme el perfil, por ejemplo, ayer celebramos el 25N, ¿no? El perfil de la mujer maltratada. Pues es que una mujer maltratada puedo ser yo, no lo soy. Pero puede ser cualquier mujer. Un victimario o victimaria, porque siempre lo ponemos en masculino. A ver, yo utilizo el lenguaje inclusivo. O sea, el masculino hace para todos. Pero es verdad que cuando hablamos de victimario, quizá tenga que utilizar victimario y victimaria, porque realmente sí que hay mujeres que abusan y que cometen otros delitos. O sea, hay mujeres estafadoras, hay mujeres ladronas y hay mujeres asesinas. O sea, hay menos
y tienen a lo mejor otros métodos de asesinar. Por ejemplo, una mujer es muy difícil que asesine por un móvil sexual, pero sin embargo sí puede hacerlo por un motivo económico. ¿Cuántas mujeres, bueno, pues han asesinado a sus parejas no con una pistola, pero con un veneno bien distribuido? Pues entonces es que tenemos que hablar de mujeres y de hombres. Por otro lado, ver un poco las consecuencias de todo esto para la salud, el desarrollo de la personalidad y de la espiritualidad, porque vamos a ver fenómenos como por ejemplo la pornografía, que la forma más normal de acceder actualmente es a través de los medios digitales. Es muy accesible, es gratuita y es anónima. Entonces, realmente es muy fácil y de alguna manera, si se quiere, no deja huella, a no ser que uno se meta donde no se tiene que meter, y entonces ahí sí que ya empieza a haber huellas. Y también tendremos un momento, pues un rato para reflexionar y para dialogar, porque creo que es muy importante lo que podamos aportar todos, porque aquí sí que interesa lo que todos podamos decir. Entonces vamos a ello. En cuanto a lo que decía al principio, ¿no? Parece que es como muy natural ahora el cuidado de los más pequeños. Sin embargo, no lo ha sido. O sea, hasta el siglo XX y concretamente hasta el año 1924, en que se funda la asociación Save the Children, y Eglantine hace la Declaración de Ginebra, participa en la Declaración de Ginebra sobre los derechos del niño, que es aprobada por la Sociedad de Naciones Unidas. Pues realmente hasta ese momento podría haber una inquietud y una conciencia, cierta conciencia de estas necesidades, pero no se habían materializado de una forma documentada. Y sabéis que hasta que no hay nada por escrito y se aprueba y entra en vigor y se obliga a que eso se cumpla, pues realmente puede haber inquietudes, pero queda a la voluntad de las personas. Entonces es a partir de este año, y luego ya de una forma, pues, bueno, como progresiva. ¿Qué es lo que hace ruido? ¿Soy yo? Sí. Pero es que yo no estoy tocando nada. O sea, daos cuenta que desde el año 1924 hasta el año 46 no hay movimientos. Claro, es después de la Gran Guerra, de la Segunda Guerra Mundial, cuando se va a empezar a hacer algo por la infancia, que estaba en unas condiciones pues muy malas. En el año 1948 esta misma Asamblea aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde en su artículo 25 reconoce el derecho a una especial protección de las madres y de los niños, porque hasta entonces pues tampoco se había tomado esa responsabilidad, no se nos había asumido esa responsabilidad del cuidado de las madres que van junto a los hijos. Daos cuenta que estamos en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y que los hombres en este momento se están recuperando en muchas ocasiones de los daños físicos, psicológicos, emocionales y espirituales que dejó una guerra y su participación en ella. Entonces, la figura de la mujer, no quiero decir que no fuera importante antes y que no lo sea después, pero en este momento de la historia, la figura de las madres es muy importante. En el año 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración de los Derechos del Niño, derechos a la educación, al juego, a la atención a la salud, a un entorno protector. O sea, fijaos que hasta 1959 los niños no tienen derechos oficialmente. Y creo que esto es para hacer mirar el cómo era la sociedad. O sea, ahora tenemos una sociedad que, bueno, si nos ponemos a evaluarla,
a lo mejor a nosotros, con el modelo antropológico que tenemos, pues no nos satisface, pero que hasta aquí no se hubiera tomado conciencia de todas estas cosas, creo que es para valorar lo que tenemos en la actualidad un poquito más, quizá. En el año 73, la Organización Internacional del Trabajo aprueba la Convención 138, que fija en 18 años la edad mínima para desempeñar trabajos peligrosos para la salud, la seguridad y la moral de las personas. Es decir, hasta esta época, hasta este momento, se podía, de alguna manera, hacer participar a los niños de estas actividades, con todas las consecuencias que podía tener que tenía para su desarrollo integral. En el año 74 se declara la protección de la mujer y el niño en estados de emergencia y conflicto armado. A que ahora lo tenemos clarísimo. ¿Qué está pasando en Gaza, en Ucrania, en tantos sitios donde hay guerra, en tantos sitios donde los cristianos están siendo asesinados por el simple hecho de ser cristianos, pero además con una especie de saneamiento hacia las mujeres, los ancianos y los niños? Entonces, hasta este año, hasta el 74, que es antes de ayer, o sea, tampoco hace tanto, pues no se toma conciencia. Se prohíbe el encarcelamiento y los ataques contra mujeres y los niños en contexto de conflicto armado. En el año 79... Es una tormenta. Se celebra el Año Internacional del Niño conmemorando los 20 años de la Declaración de los Derechos del Niño. Y en el año 1985 se dictan las reglas mínimas de la Unidad de Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores. A partir de este año, cada año las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, han ido sacando diferentes documentos en donde se tiene en cuenta a la infancia y a la adolescencia. Pero es verdad que del año 24 al año 1985 es donde, si os fijáis, se reconocen los derechos a la salud, a la educación, a un desarrollo integral y armónico. También es muy importante que el interés superior del niño, que a nivel de justicia esto se tenga en cuenta. Una pregunta que lanzo: ¿vosotros consideráis que la legislación actual respeta este derecho del interés superior del niño? Yo creo que no. Tampoco de los padres, que tenemos la patria potestad limitada por las leyes, por ejemplo, de educación y por la ley trans, pero es verdad que las leyes ahora mismo, por ejemplo, la ley del aborto, ¿contempla el interés superior del niño? Evidentemente no. Por otro lado, tenemos a los niños dentro de la Iglesia. Aparte de todas estas leyes, el Código de Derecho Canónico, el motu proprio, Sacramentarum Sanctitatis Tutela, el motu proprio Vos Extis Lux Mundi, los protocolos y normas de conducta que nos damos las diferentes diócesis, incluso en diferentes ámbitos en donde se trabaja de forma específica con menores, en catequesis, en grupos de Cáritas, por ejemplo, los protocolos marcos que se han dado tanto la Confederación Española de Religiosos como el propio de la Conferencia Episcopal Española, y luego todos estos criterios orientadores para la reparación integral a los menores de edad y personas equiparables, que es el PRIVA. El PRIVA es muy conocido, luego si queréis, si tenéis interés en conocer un poquito, os puedo contar algo, pero siempre se habla del PRIVA como reparación económica, pero es reparación integral y no solamente va a la reparación, o sea, el plan PRIVA es mucho más que la prevención terciaria de atender a las personas que han sido víctimas, sino que el plan PRIVA va de prevenir también. O sea, hay una serie de criterios orientadores que van precisamente de concienciar y de formarnos y de reflexionar sobre cómo
podemos proteger a los menores y también, ¿por qué no decirlo?, cómo podemos mejorar las relaciones también entre iguales, o sea, que la Iglesia sea también un espacio seguro para todos, especialmente para los más pequeños y los más vulnerables, pero para todos. Pero el verdadero modelo es Jesús y es el Evangelio. O sea, cuando Jesús predicaba y decía que los niños se acerquen a mí, era en un contexto histórico, social y político en el que, vamos, los niños valían menos que una cabra, igual que las mujeres, por otro lado, igual que los ancianos. O sea, sujetos de derecho eran los varones, y eso sí, que no fueran esclavos o que no fueran libertos. ¿De acuerdo? O sea, el modelo es el Evangelio y es la forma de relacionarse Jesús con los niños, con las mujeres, con los ancianos, con los enfermos. Ese es nuestro modelo, que es un modelo de acciones amorosas y de acciones de cuidado en todos los momentos de la vida. Entonces, por la parte del marco jurídico, no nos olvidemos quiénes somos y por qué estamos aquí y cuál es nuestra misión, ¿de acuerdo? Por otro lado, tenemos leyes civiles que tenemos que cumplir, que no podemos elegir si las cumplimos o no. Y en España, en cuanto a la protección de los menores, la ley más importante es la Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que es la conocida como LOPIDI. A mí esta ley, de todas las que ha hecho este gobierno, es la que más me gusta. Es una ley que me gusta. Y tengo que decir que cuando se aprobó y la leí, me alegré mucho porque va en total sintonía con los protocolos que la Iglesia española se ha dado precisamente para trabajar en este ámbito de menores. Es una ley totalmente asimilable, o sea, serían como simétricas de alguna manera. Yo la he resumido, es una ley muy interesante. Y hay artículos en los que nos afectan especialmente a las personas que tenemos relación con menores dentro de la Iglesia. Porque esta ley obliga a comunicar situaciones de riesgo, de negligencia, de maltrato, de abuso que estén sufriendo los niños, los adolescentes o personas que por su condición de vulnerabilidad física, psicológica, sensorial, la que sea, estén sufriendo una situación de este tipo. Tenemos la obligación, o sea, los artículos, me parece que son el 15 y el 16, nos obliga. El 15 obliga a todos los ciudadanos y el siguiente obliga a aquellas personas que por su formación, conocimientos u oficio tengan conocimiento de esto. ¿Tenemos que denunciar? No, tenemos que comunicar. Solamente podremos denunciar aquello de lo que somos víctimas o que hemos visto. Pero aquello que nos cuentan o aquello de lo que podemos tener sospechas fundadas, no nos convirtamos en el inspector Gadget, aquí todos buscando víctimas, ¿vale? Porque eso también pasa, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando tengamos sospechas fundadas, lo vamos a comunicar. Y os preguntaréis, ¿y vamos nosotros? ¿Y a quién se lo decimos? No, os ponéis en contacto con la delegación, que para eso está, para orientar y para ver cómo se hacen las cosas, para hacerlo con seguridad para todos. ¿De acuerdo? O sea, para eso estamos. Aparte de para otras cosas que nos podéis llamar, pero esto es importante, porque esta ley nos obliga. Y además, los que estáis aquí lo sabéis, pero los que no están aquí y no lo saben, también están obligados a hacerlo.
Entonces, de vez en cuando, pues estas cuestiones hay que recordarlas porque es mejor saberlas. Esta ley nos habla de una promoción de la cultura de buenos tratos en cuanto a hacer sensibilización, formación, habla en concreto de una parentalidad positiva. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de los abusos, ¿en qué entorno se dan? ¿Podemos poner los teléfonos en modo avión? Yo lo tengo en modo avión. ¿Tiene? Si ponemos los teléfonos en modo avión, por favor. ¿Y ese micrófono no iba mejor? ¿Está? ¿No iba mejor ese micrófono? No, da igual, está bien. Si no es cuestión de micrófono, es cuestión de la recepción de ondas. Modo avión, por favor. ¿Por qué dice la ley específicamente parentalidad positiva? ¿Dónde se cometen la mayor parte de los abusos, ya no solamente sexuales, sino psicológicos, emocionales, negligencias, abandono, en el ámbito de la familia? Entonces la ley hace referencia a una parentalidad positiva. Por otro lado, incide en la formación de profesionales sanitarios, educativos, servicios sociales y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por otro lado, una formación específica sobre lo que es la violencia, porque la violencia se presenta de múltiples formas. Hay gente que piensa que ignorar a una persona no es un acto violento, y es un acto que hace muchísimo daño: el silencio, el ignorar a una persona, el no atenderle, el no escucharle. Entonces, la violencia se presenta en muchos ámbitos y de muchas formas. Unas veces es activa y otras veces es pasiva, pero la violencia pasiva también es violencia, aunque pensemos que como no hacemos nada, pues eso no tiene efectos. Realmente el no hacer nada es hacer algo, ¿verdad? Luego da una serie de normas y de directrices, como la creación de una comisión contra la violencia hacia la infancia, que como no hay presupuestos, no hay comisión contra la violencia, y unos protocolos de atención y planes de convivencia para los buenos tratos, que esto se deja pues un poco a la voluntad de las personas, porque como no hay presupuestos y no se ha hecho la formación de los agentes sociales, pues bueno, quien ha tenido a bien hacerlo, pues se están encargando sobre todo los orientadores y las comisiones de convivencia de los centros educativos. Y luego propone unas medidas concretas, que son hacer una atención especial a la infancia y a la adolescencia víctimas de violencia de género, porque sin miedo, venga. ¿Por qué? Porque se supone que son los más vulnerables por los padres y todo esto. Efectivamente, o sea, los niños que viven en un entorno de violencia dentro de la familia, dentro de su hogar, son niños en los que el desarrollo de sus capacidades psicofísicas, psicoemocionales, la comunicación, la seguridad en sí mismos y demás se ve condicionada. O sea, de hecho, el desarrollo de su personalidad se ve, vamos, algunos quedan destruidos y realmente hay que hacer un trabajo terapéutico muy potente con ellos, porque dependiendo de, es como toda la violencia, ¿no? Dependiendo de la intensidad y los años a los que estén expuestos a ese fenómeno, pues evidentemente va a tener unas consecuencias más graves. Y por otro lado, habla de figuras de referencia para los menores, tanto en los centros educativos, que sería el coordinador de bienestar y protección, y el delegado de protección, que sería en el ámbito deportivo y de ocio. Claro, en el ámbito de la Iglesia tenemos las delegaciones, tenemos las oficinas, pero luego es verdad que cuando se desarrollan ciertas actividades, pues hay personas que se quedan encargadas precisamente de observar que se cumplan todas las normas que se tienen que cumplir. Entonces, en esto, o sea, veis que
está en sintonía total con los protocolos nuestros, por ejemplo con el protocolo diocesano. Y una cuestión importante, y aprovecho que hay aquí varios sacerdotes, es el certificado negativo de registro de delitos sexuales, que todas las personas que estamos en contacto con menores tenemos que aportar, y también los catequistas. Entonces, es verdad que puede resultar un poco violento el pedirlo, pero es que no es que lo pida el cura, ni que lo pida la delegada, ni que lo pida el vicario pastoral o que lo pida don Javier, sino que es que lo pide la ley. Tenemos que cumplir con la ley, porque además, si no cumplimos con la ley, aparte de que a nivel moral, digamos que tendríamos un serio problema, es que podríamos tener problemas muy importantes a nivel legal y también, vamos a decirlo, a nivel económico. Entonces, algo que no cuesta nada porque se puede hacer digitalmente y es un minuto y nos quedamos todos tranquilos. Así que, por favor, pues lo hacemos. Seguimos. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Alguna cuestión? ¿Se entiende, verdad? Vale. Bueno, pues tenemos que ir viendo también en qué momento estamos. O sea, yo os puedo decir que, bueno, veis noticias en medios, en redes sociales, tenemos los que tenemos hijos, pues vamos al colegio, vamos a la parroquia, ¿no?, con los niños, y vemos cómo está la infancia y la adolescencia. Los niños y los adolescentes tienen muchísimos problemas psicológicos y de salud mental, muchísimos y muy serios. ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, pues problemas de regulación emocional y problemas de conducta cada vez más graves. En las relaciones con los padres, en las relaciones con los iguales, en las relaciones con los profesores y demás. Vemos muchísimas adicciones. Adicciones con sustancia, o sea, la edad de inicio de consumo de marihuana cada vez es más temprano, ¿vale? Las personas que tienen antecedentes de enfermedad mental en su familia tienen un riesgo muy importante de desarrollar una esquizofrenia por fumar porros. Que esto cuando lo contamos y haces psicoeducación sobre el tema en concreto de la marihuana como para algunas cosas está prescrita terapéuticamente, ¿no? Pues todo el mundo piensa que como es terapéutica, pues que es muy buena, y realmente es muy mala, porque lo que hace es afectar a estructuras muy importantes del cerebro, porque están allí los neuroreceptores a los donde va la sustancia de la marihuana, ¿no? La THC. Exacto. Y entonces lo que ocurre es que esas estructuras se van modificando y puede degenerar en una enfermedad mental. Y una enfermedad mental no surge de la nada. Hay factores fisiológicos, genéticos, hereditarios, de estilo de vida, y luego hay factores precipitantes. Y uno de los factores precipitantes es el consumo de drogas. Entonces esto, que lo sepamos, que es muy importante. Luego hay adicciones sin sustancia. Y diréis, ¿cómo puede haber una adicción sin sustancia si las adicciones se caracterizan por cambios también en el estado psicofísico de la persona? Bueno, pues porque, por ejemplo, en los teléfonos o el juego compulsivo hace que el sistema de recompensa cerebral se vea afectado y modificado exactamente igual que cuando hay una sustancia. ¿De acuerdo? Entonces, el estado de ansiedad que genera en un niño el que le quiten el teléfono o le quiten la Nintendo o la consola que sea, es exactamente igual que la persona que tiene que consumir
la droga que sea alcohol, marihuana, cocaína, lo que sea. El efecto es exactamente el mismo. Y además las adicciones, aunque uno se cure, primero hay un factor de personalidad que condiciona la adicción, pero luego por otro lado está que es una conducta aprendida. Entonces, aunque la persona se recupere de la adicción, hay un aprendizaje que ha quedado establecido y que va a tener que tener especial cuidado para las recaídas. Esto nos daría para una sesión completa, ¿de acuerdo? Pero creo que también es importante saberlo porque muchas veces se le da poca importancia a los tiempos de uso de las tecnologías. Y no es el no usarlas, sino saber administrarlas. Entonces, esto es muy importante. Por otro lado, los niños están solos, porque como están en las redes sociales y es virtual todo, pues al final los niños están solos. Y los niños tienen que jugar, y los niños tienen que relacionarse con sus iguales. Y tienen que hacer deporte, y tienen que ir a clase de música, y tienen que salir a jugar, y tienen que tener amigos. Sobre todo. También es muy importante las actividades extraescolares, sí, pero no necesitamos niños del Renacimiento. Niños contentos, activos y que se lo pasen bien. Porque creo que además, no es que lo crea, es que es una realidad. Los niños que se relacionan bien socialmente son menos vulnerables a cualquier tipo de abuso. Porque lo van a saber identificar, porque lo van a saber comunicar, porque van a identificar, van a tener figuras de referencia en quien confían. Y eso, si los tenemos en casa, como si fueran un jarrón chino y todo el rato ahí aprendiendo cosas o todo el rato con la maquinita, pues evidentemente eso no se aprende. Y luego hay una realidad en la infancia y la adolescencia que es el tema de las autolesiones y del suicidio. O sea, y hay unos datos que ponen los pelos de punta. Hay una escala con la que se puede valorar el riesgo de suicidio, que es la escala Paikeli. El 31% de los adolescentes que se les preguntó si merecía la pena vivir, el 31% respondieron que no. Y el 8% reconoció que había hecho planes para suicidarse. O sea, había pasado de la ideación suicida a tener planes. Si una persona tiene planes y tiene un estado depresivo y tiene una impulsividad como la que puede tener un adolescente, que su lóbulo frontal no ha terminado de desarrollarse, de la ideación se pasa al acto. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos lo tenemos que plantear. También tengo que decir una cosa, uno de los factores de protección de la vida cuando una persona tiene pensamientos suicidas es el tener creencias y el tener una espiritualidad. O sea que aquí, desde luego, podemos hacer mucho. El 24% de los adolescentes reconocen que se han autolesionado en alguna ocasión. ¿Una autolesión es un gesto suicida? No. Un gesto suicida es aquel que tiene la intención de atentar contra la vida. Una autolesión es un acto en el que la persona se hace un daño pues a través de, hay múltiples formas, como no hay menores, pues los digo. Arrancarse el pelo, quitarse costillas, arañarse, pellizcarse, cortarse, quemarse. ¿Vale? Esto lo ha hecho reconocido por el 24% de los adolescentes que fueron encuestados. A ver, pero bueno, es un porcentaje significativo. Si le aplicamos el 5% más menos, ¿no?, que hay que poner para establecer una fiabilidad, pues bueno, estaríamos entre un 19 y un 29%. O sea que
no es una tontería. ¿Qué ha supuesto la revolución digital? Bueno, hay niños, aquí no somos nativos digitales ninguno, somos inmigrantes digitales, ¿vale? Pero los niños, o sea, los menores de 25 años son nativos digitales. Han nacido con internet, han nacido luego con todo el desarrollo de aplicaciones, smartphone, consolas, o sea, son nativos digitales. Y son además otra cosa, huérfanos digitales. Porque como han nacido con ello y los padres dicen, bueno, es que se maneja con el ordenador, es que se maneja con el teléfono, es que me enseña. Es que no te tiene que enseñar, es que tú te tienes que preocupar de aprender. Porque es verdad que ellos van a ir por delante, pero tú aunque vayas un poquito por detrás, pero tienes que ir casi al lado. Tienes que ir al lado. Entonces, claro, quedaos con esto. O sea, muchos niños son huérfanos digitales porque no se les acompaña. El acompañamiento, ¿verdad? Tan importante. Bueno, pues es que esto no vale con hacer un contrato, ¿no? Hacemos un contrato digital, ¿vale? Pero es que hay que revisarlo y hay que ver si se cumple o no. La revolución digital tiene mucho que ver con todo esto que decíamos antes, con las adicciones sin sustancia, con las autolesiones, con los retos que traen problemas familiares, escolares, sociales, un mal uso de las redes sociales. ¿Sabéis lo que es un influencer, no? Son personas que saben muchísimo, ¿verdad? No. Claro. Divulgador. ¿Qué es un divulgador? Es que el que divulga, claro, pero es que cualquiera puede divulgar, cualquiera puede influir, cualquiera puede tener un canal, o sea, yo no sé si seguís, por ejemplo, a mí hay uno que me llama especialmente la atención, lo bestia que es, un tal Román Gallardo, ¿lo conocéis? Sí. Bueno, pues es que tiene cientos de miles de seguidores. Y dices, pero a este cafre, o sea, de este hombre, ¿qué se puede aprender? El tono que utiliza, o sea, la imagen, el estilo que tiene. O sea, y eso es la imagen para los ahora. Cuando estamos hablando de un modelo de hombre diferente a la masculinidad clásica, ¿no? Pues un hombre que sin dejar de ser hombre, pues es sensible, es una persona que se implica en las cosas exactamente igual que las mujeres, en el ámbito de la familia, en el ámbito de la sociedad, en el ámbito de la educación, o sea, porque eso es la igualdad. Pero bueno, digo y podría decir muchos. Niñas que muestran un estilo de vida que si haces todo lo que... Digo niñas porque no pasan de los 25 años. Si haces todo lo que dicen ellas que hacen al día, no habríamos llegado a la reunión aquí todavía. Porque entre el ejercicio que tienes que hacer nada más levantarte, la meditación, el desayuno que comen, un desayuno continental todos los días, luego tienes que volver a hacer ejercicio, luego tienes que hacerte el skincare, luego te tienes que poner no sé cuántas cosas, el maquillaje, la peluquería, el hacer no sé cuántas cosas con los niños y luego ya vienes aquí. Y eso es el modelo. O sea, a ver, también hay otros modelos de gente que estudia, de gente que comparte su vida espiritual, su formación, sus inquietudes profundas. O sea, hay de todo. Pero claro, es que hay que enseñarles a los menores y a los adolescentes y a los jóvenes criterios para tener referentes, ¿de acuerdo?
Entonces, claro, que no estoy demonizando y diciendo es que esto es fatal. No, si se sabe usar es muy útil, se pueden aprender cosas, uno también se puede formar, pero claro, hay que establecer criterios. Luego, los ciberdelitos, que también, que no son solamente las compras fraudulentas, es que un menor se haga una fotografía íntima y la envíe, ese menor está cometiendo un delito y está metiendo en un lío tremendo a quien la recibe. ¿Qué hacemos si recibimos una fotografía de un menor? ¿Qué haríais? Lo primero, eliminar. A ver, eliminarla. ¿Eliminarla? ¿Solo eliminarla? Comunicar. ¿Qué hacemos primero? ¿Comunicamos y eliminamos? A ver, si os llega algo, Pero es que si si os llega algo, por favor, si- no, reenviársela a la delegada. no. Vamos a ver, esto es mucho más fácil. O sea, eso que llega no se comparte absolutamente con nadie ni se muestra. Porque en el momento en el que lo mostramos, estamos divulgando y estamos cometiendo 3 delitos en uno. Uno, estamos distribuyendo pornografía infantil. Otro, estamos haciendo una revelación de secretos y un delito contra el honor. ¿Vale? O sea, no se lo enseñamos a nadie. Nos vamos al cuartel de la Guardia Civil o a la comisaría de policía, nos reciben, decimos lo que nos pasa, se lo mostramos a la gente y el agente que haga con ello lo que estime oportuno, que lo elimine, pero nosotros no hacemos absolutamente nada. Luego se lo podemos contar a la delegada como anécdota. ¿Vale? Pero por favor, porque esto nos puede pasar a cualquiera. Puede llegar. Y a los niños hay que decirles que, aparte de que desde luego el pudor y la intimidad es sagrada, pero aparte hay que decirles que están cometiendo un delito. También tienen que tener conciencia no solamente del respeto que se deben, sino de que las cosas que hacemos tienen consecuencias que van más allá de lo personal y del daño moral que una persona se puede hacer a sí misma, ¿vale? Entonces esto es súper importante. Y luego, claro, los delitos de cibervictimización. ¿Qué nos pasa a los padres? Y aquí, bueno, pues hay alguna madre, ¿no? Bueno, pues tenemos un problema muy serio con la familia, que además está haciendo una campaña para eliminar la familia. ¿Por qué? Porque precisamente si dejamos a los menores sin familia, se quedan sin referencias. Entonces esto lo tenemos que tener muy claro, que no es porque la familia sea prescindible y que la tribu puede sustituir a la familia, no. No, si es que no se trata de... O sea, necesitamos de una comunidad y necesitamos de un entorno, necesitamos pues una comunidad educativa, necesitamos una parroquia, necesitamos un entorno donde desarrollarnos integralmente, donde desarrollar todos los aspectos de la persona. Pero evidentemente la familia es la que tiene que guiar, que capitanear esta tarea de acompañar y de ayudar en el desarrollo integral de los menores. Y los padres, últimamente, tenemos una presencia menos efectiva. Porque todos estos rumores que van surgiendo, pues van calando. Y además tenemos leyes, como he dicho antes, que limitan el ejercicio de la patria potestad. Y entonces, al final, la ley también va condicionando los comportamientos y va normalizando lo que no es normal. Entonces, ahí tenemos que estar muy atentos. Hay una falta de formación
de los padres y madres en temas importantes para el desarrollo de los menores. Hay un cuestionamiento de las figuras de autoridad que la propia familia hace. ¿Qué era un maestro antes y qué es un maestro ahora? Ya no digamos el sacerdote, el catequista, la catequista. Va, tú, si vas, vamos a hacer una fiesta, si esto va, todo igual, ¿no? Eso los niños, o sea, al final se habla mucho de todo lo vicario, ¿no? La violencia vicaria y tal. Bueno, pues lo vicario también es el modelo que damos. O sea, si yo le quito importancia a las cosas que estamos haciendo y me quedo solamente en lo superficial, yo estoy siendo un modelo de aprendizaje sobre lo que son determinadas cuestiones, lo que es el maestro, lo que es el compromiso, pues, de seguir un itinerario formativo, de comprometerte con un club deportivo, con lo que sea, que todo es importante y que todo forma. Porque al final se va aprendiendo la responsabilidad y la corresponsabilidad, y así luego no tenemos que dar cursos a los adultos para que sean corresponsables, si eso se empieza a aprender desde pequeños. Entonces todo esto es súper importante y forma parte del ámbito de la familia. Las ideologías que están atentando contra la dignidad de la persona en todos los momentos de la vida, el acceso en edades muy tempranas a contenidos de extrema violencia y de sexo explícito, y luego la normalización y el fomento de conductas de riesgo para la salud y para el desarrollo de los menores. Entonces esto forma parte de la familia, y aquí hay sacerdotes que en muchos momentos pues también tenéis un contacto con las familias, y todo esto de alguna forma tenemos que transmitirlo transversalmente, ¿de acuerdo? ¿A qué se enfrentan los niños en las redes sociales? Bueno, pues todos sabemos lo que es el bullying, ¿no? El maltrato entre iguales, que se da sobre todo en el contexto escolar, que consiste, bueno, pues en conductas de intimidación, de hostigamiento, de agresiones físicas, pero bueno, que también muchas veces son verbales, psicológicas y demás. Todo esto lo tenemos claro, y que se da de forma repetida. Pero el ciberbullying, o sea, ahora nos encontramos con que del colegio se pasa al online. Entonces, ese hostigamiento y ese peligro que tienen los niños es constante. Y porque además tiene un impacto brutal, porque una publicación puede llegar a miles de personas. Se puede compartir con todo el colegio, y esto lo que va a hacer es que una sola conducta ya sirva para que sea un ciberbullying. Esto, si lo cometen mayores de 14 años, se puede tomar medidas incluso judicialmente, pero si son menores de 14 años son inimputables, entonces no pasa nada. Y se queda en, bueno, es que esto son cosas exageradas, es que bueno, es que los niños tienen que ser más fuertes, es que no. Aquí lo que tenemos que enseñar es que se respeta a todo el mundo. Y que si alguien no está bien, hay que atenderle, hay que preguntarle qué le pasa y qué podemos hacer. Si nos enteramos de que, o sea, puede ocurrir pues en un grupo de catequesis o en una convivencia, o surgen situaciones de este tipo, no podemos mirar hacia otro lado. Claro, hay que venir educados de casa, que también es otra cosa, porque los padres muchas veces incitan a este tipo de cosas. Ponen etiquetas estigmatizantes a determinados niños por su físico, por su origen, porque son de otra religión. Entonces, claro, los niños no tienen filtros. Cuando son mayores, pues van teniendo ya otra capacidad, ¿no?, para
poder valorar, oye, pues yo tengo un impulso, tengo una idea que puede estar equivocada, pero soy capaz de respetar a la otra persona. Pero los niños más pequeños no tienen filtros. Y al negro le van a llamar negro, pero no para describirle, sino para insultarle, por ejemplo. Entonces esto lo tenemos que tener claro. Se hacen auténticas burradas. O sea, el grabar situaciones de acoso para luego compartirlas. Entonces, todo esto tenemos que darnos cuenta al suplantar la identidad de una persona. Hay múltiples formas de victimizar a una persona online. Aquí están todas. El recibir mensajes insultantes, llamadas de teléfono, manipular fotografías pues, para ridiculizarle, hacer el típico sticker de que te meto dentro de una taza de váter, por ejemplo, pues una cosa además de un gusto, bueno, el excluirlos, por ejemplo, de los grupos, hacen un grupo de toda la clase y a alguien lo dejan fuera. Está el niño o la niña en el grupo, pero cuando habla nadie le responde. ¿A qué edad pueden tener los menores redes sociales? ¿A qué edad pueden tener aplicaciones de comunicación? 16 años dice la Unión Europea. La ley en España dice los 14 años. La realidad es que la tienen antes. Pero es que si lo tienen antes, los padres tenemos la obligación de revisar. Si lo tienen antes, que no deberían, pero la realidad es que lo tienen, debemos revisar, acompañar, educarles. Entonces, todo esto es importante. Les pueden robar contraseñas y duplicar la identidad o suplantar la identidad. Hay chats en donde pues, se habla de comportamientos que aparte de ser trastornos, pero que ponen en riesgo a las personas, pues por ejemplo, de trastornos de la conducta alimentaria, de retos. ¿Os acordáis del famoso reto de la ballena, por ejemplo? Pues ese reto comenzaba desfrontalizando al menor a través de privación del sueño. ¿Cómo estamos cuando no hemos dormido? Un día no hemos dormido. Pues si estamos 3 días, como decía el reto, sin dormir, pues la persona empieza a tener sus funciones ejecutivas afectadas y por lo tanto está anulada su capacidad de control. O sea, no planifica, no mantiene la atención, no se concentra, no mantiene el esfuerzo, no procesa, no memoriza. Es un pelele, puede hacer lo que se le vaya diciendo. Después ya permiten, cuando la persona ya está dentro de la dinámica, permitían el que la persona durmiera. Y luego, una cosa importante, empezaban las autolesiones, porque sabéis que al final el reto consistía en dibujarse una ballena cortándose. Bueno, pues esto era un reto. Otro reto es el de hacerse fotos en lugares peligrosos, que ha habido muchísima gente que se ha caído y que se ha matado para hacer un reto. Entonces, todas estas cuestiones, o sea, ¿por qué un niño entra en un reto? ¿Por qué un adolescente entra en un reto? Pues por muchas razones, no hay una sola razón, no es el decir, como lo hacen los demás, lo voy a hacer yo. No, hay una inmadurez que les lleva, bueno, pues a tener esa inquietud pues, por saber que un reto no sabes hasta que no llegas al final del todo cómo va. Entonces, a ver, también es condición humana, ¿no? El saber, el tener esa inquietud. Pero claro, si les hablamos claramente de que esos retos pueden poner en riesgo su vida, su estabilidad emocional, su desarrollo, que les pueden marcar en algunos aspectos de su personalidad, y hablar con ellos claramente, respondiendo también a las preguntas que nos hacen, pues será más fácil el que podamos prevenir todo esto. Por otro lado, bueno, pues divulgar mentiras.
los famosos bulos, ¿no? Que están tan de moda. Bueno, pues los menores también son víctimas de los bulos. Difundir también una información secreta o embarazosa. Esto en los colegios diocesanos sí que lo hemos trabajado y es muy llamativo, ¿no? El cómo los chavales llegan a la formación así como en plan, bueno, mira qué bien que no tenemos clase esta hora, qué bien, y según les empiezas a hablar, se van entendiendo de lo que les estás contando, van identificándose, y cuando llegas a esta parte de la amistad puede quedar cancelada, pero lo que se ha compartido no queda cancelado. Eso está ahí para siempre. Y entonces ahí las caras son un poema. Porque ¿qué es lo primero que hacen cuando se enfadan? Voy y cuento aquello que te puede hacer pasar vergüenza, sentirte culpable, algo que tú tienes secreto. Entonces, esto es muy importante. Esto también vale para los adultos. Que también podemos tener, bueno, pues esa tentación, ¿no? de divulgar y de difundir cosas que sabemos. Pero claro, para ellos es muy importante, porque eso les marca, ¿eh? Entonces, el dar palizas, el compartir fotografías. Es muy frecuente que en una relación de adolescentes se manden fotos de estas que hablábamos antes. Nos enfadamos y ¿qué hago? Claro, esto lo hace más el chico que la chica, ¿eh? También es verdad. Claro, aparte de que estás cometiendo todos esos delitos de los que hablaba antes, le estás haciendo un daño moral a esa persona que es irreparable. A ver cómo le volvemos a colocar las plumas, ¿no? Al pollo cuando lo desplumamos. Pues eso. Luego otro riesgo que tienen es el grooming. ¿Vale? Es un proceso que es gradual. ¿Qué era el slapping o el sweet slapping? Happy slapping. El happy slapping es el momento de grabar y de compartir, para hacer juega del daño que se le está haciendo a una persona. Es eso. Sí, porque esto, como son todo anglicismos, pues está bien. El grooming, bueno, pues precisamente es este tipo de interacción que vemos ahí. Es a través de la pantalla, hay un adulto que se hace pasar por un igual, y que la primera parte es establecer contacto y ganarse la confianza. Entonces, en el momento en el que sabe el nombre, la edad, dónde vive, a qué colegio va, qué le gusta, qué no le gusta y demás, pues entonces va a aparecer ya lo que es el ataque, el grooming en sí mismo, ¿no? Este tipo de conducta siempre tiene como objetivo el conseguir una relación sexual con el menor. O sea, no tiene otro objetivo que ese. Entonces, lo que va a hacer la persona, el adulto, que se hace pasar por un igual, va a enviar una fotografía o un vídeo que no es de él, evidentemente, y que va a ser un contenido íntimo, y va a pedir una reciprocidad. Entonces, claro, aquí ha habido que educar. O sea, aparte de no hables con extraños, pero es que, vamos a ver, aquí hay una intención de engañar. Entonces, si hay una intención de engañar, pues los niños pues pueden pasar por ahí y creerse que es el amigo de Jaime que juega conmigo al fútbol. ¿Vale? En el momento en el que reciben una fotografía o un vídeo de ese tipo, lo tienen que decir a los padres siguiendo la misma pauta. No me lo enseñes, pero vamos a ir a la comisaría o vamos a ir a la Guardia Civil para que nos ayuden.
Pero claro, para esto tiene que haber una confianza en que, porque ya te dije, que no hables con nadie, que no te metas en internet, que, a ver, lo van a hacer, porque si está prohibido, lo van a hacer, y si no está prohibido, tienen el riesgo. Entonces, esto hay que saber gestionarlo, y se trata de esto. Os lo pueden comentar a otros adultos que no sean los padres, puede surgir, oye, pues es que me ha llegado esto, o me está pasando esto, o hablo con una persona que es muy rara, o porque lo pueden comentar espontáneamente. Entonces, claro, si responden compartiendo contenido, claro, pobrecicos, es que van a dar contenido de ellos, y entonces ahí ya empiezan las amenazas, el hostigamiento, y va a empezar, bueno, pues esa presión para tener un encuentro presencial y poder, bueno, pues violarles, porque la finalidad es esa, de tener ese tipo de contacto. Hay algunas condenas famosas. A un profesor en la Comunidad Valenciana lo condenaron por cientos no sé cuántos delitos de este tipo, más los que ya habían prescrito. Pero es que esto puede pasar, o sea, y de hecho pasa. Por otro lado está el sexting. Esto también lo hace la gente adulta. Esto también lo hace la gente adulta. Consiste en intercambiar fotografías de contenido íntimo, ¿vale? Se crean las fotos o el vídeo, se envían, sirve para ligar. A esto las chicas entran muy bien al trapo. Hay una edad ahí que es como muy peligrosa, que es a partir de los 14 años, es muy peligroso porque ese deseo de llamar la atención, de gustar, de querer estar, ¿de acuerdo? ¿Hay alguna forma de hacer esto con seguridad? Sí. No hacerlo. Sí. Sí. Hay seguridad. Esto no se hace. O sea, esto no lo hace nadie. Ni un adulto, ni un... Porque además pasa una cosa. Nos hacemos una foto y tú la borras. Una foto, ¿eh? Nos hacemos ahora aquí una foto de grupo. Mira qué bien los que nos hemos juntado para la formación. Y luego la eliminas. ¿Y realmente la hemos eliminado? Yo no. Porque la cámara está conectada con una aplicación en donde se van subiendo las fotos. Entonces, en el momento en el que se ha subido la foto a esa aplicación, aunque yo la elimine de la aplicación, de mí, ¿estoy segura de que esa fotografía no queda circulando por ahí? Yo no estoy segura. Vosotros a lo mejor sí, pero yo no estoy segura. Entonces, hay fotografías que no se hacen. O sea, cuando una madre te manda la fotografía del niño en pleno posoperatorio en el hospital. María José, que se acuerda mucho, tal, ya nos vemos cuando se recupere. Pero ¿por qué me mandas esa fotografía de un niño que está convaleciente, pues con el gotero, con un pijama que no... ¿Por qué me mandas esa foto? O sea, y los padres muchas veces creemos que somos dueños de la imagen de nuestros hijos, y la imagen de nuestros hijos es de nuestros hijos, no nuestra, por muy padres que seamos, y tienen derecho a la imagen y tienen derecho al honor, los niños, y a que se trate su imagen con el debido respeto, también por sus padres. Y hay gente que comparte absolutamente la vida de sus hijos sin tener ningún pudor, ni ningún recato. Entonces, o sea, todo esto al final es algo que nos lo tenemos, o sea, que tenemos que planteárnoslo y ver cómo podemos también gestionarlo y cómo podemos influir para bien. ¿Paramos?
Hay una realidad con respecto a los menores. No quiero decir que los adultos estemos libres de algunos de estos factores, ¿vale? O aunque no sean, aunque no estén presentes como rasgo de nuestro carácter o personalidad, pero que en un momento determinado podamos tenerlo. Pero sin embargo, los menores, pues por su falta de madurez y de desarrollo, pues son mucho más vulnerables y hay cuestiones que acentúan, por decirlo de alguna manera, más. Uno sería el haber sido víctima de bullying. Seguro que todos conocéis a alguien adulto que fue víctima de bullying y que todavía lo sigue reviviendo. O sea, que cada vez que lo piensa y que habla de ello, lo vive con ese mismo sufrimiento. El tener una baja autoestima. ¿Qué es la autoestima? Bueno, la autoestima es el sentimiento que tenemos cuando pensamos en nosotros mismos. Entonces, es verdad que lo que podemos pensar y sentir de nosotros mismos en un momento determinado está condicionado por muchas cosas. Y que hay veces que efectivamente nos sentimos mal porque hay hechos objetivos que hacen que nos sintamos mal, algo que nos ha pasado, algo que hemos hecho, algo que anticipamos que puede pasar, y es normal. Pero hay personas que de por sí tienen esa falta de autoestima, y los niños son mucho de compararse unos con otros. Entonces esto pues les afecta de alguna forma más. El carácter, el ser una persona introvertida, es un factor de vulnerabilidad en la infancia. El déficit de habilidades sociales, de capacidad de confrontar, de resolver conflictos. Ahora se está trabajando mucho en los colegios en todo lo que es la mediación escolar, pues para que aprendan a escuchar a los otros, también a expresar lo que les pasa, las dificultades que tienen, y eso es muy importante. Y también para los adultos, a nivel judicial, también se está promoviendo todo lo que es la mediación antes de llegar a judicializar pues, las diferencias que puede haber en un proceso. Entonces, todo esto que se aprenda desde la infancia, pues está bien. En nuestro ámbito, en enseñarles a los niños a compartir, a escuchar, a expresarse, creo que el entorno de las actividades pastorales puede ser muy adecuado, precisamente, porque se pueden sentir más iguales, porque no es el compañero de clase que tengo habitualmente, o no es el vecino con el que tengo que compartir patio todos los días. Entonces, creo que en este sentido es interesante. Otro factor de vulnerabilidad es creer que Internet, daos cuenta que estamos hablando sobre todo del mundo digital, pensar que es un lugar seguro. O sea, uno va por el mundo pensando que es un lugar seguro, el mundo. Evidentemente no. Internet es mucho más grande que el mundo. Es infinito, no tiene dimensión. Entonces, Internet tiene que aprender que no es un lugar seguro. El no tener competencias digitales, lo que decíamos antes. O sea, pueden saber manejar aplicaciones, instalar, desinstalar, poner un antivirus, hacer trampas, borrar el historial para que no les pillemos lo que han estado viendo. Pero competencias digitales también es el ser conscientes de los riesgos y los códigos de conducta con los que nos tenemos que mover en todo lo que es digital. Y no tienen esas competencias, no tienen conciencia de peligro, no lo tienen también en la vida real, porque están aprendiendo. Entonces, claro, ahí también los que tenemos que seguir por delante somos los adultos y ser conscientes de que no estamos en un lugar seguro. El aceptar el contacto digital con desconocidos. Hablábamos antes de si te quieren engañar, te engañan, pero esto no hay que dejar de decirlo. Igual que no hables con desconocidos, no cojas nada que te dé alguien que no conoces, pues es lo mismo. No tengas, evita. Y si surge, bloquea. Que no, y bloquea.
No pasa nada por bloquear y por decir que no. Y luego llegar a intimar con desconocidos. O sea, hay que tener cuidado, los menores deben tener cuidado incluso a la hora de intimar con conocidos. Entonces, más con desconocidos. ¿Qué podemos decir de los agresores? ¿Son vulnerables? Vamos a diferenciar a los menores y a los adultos, ¿vale? Vamos a hablar de los menores. ¿Los menores creéis que son vulnerables? Sí. Totalmente. Igual o más. La autoestima la tienen al mismo nivel o más baja. No tienen límites, no reconocen la autoridad y las normas. O sea, suelen ser niños y niñas que tienen problemas de conducta, trastorno de conducta que luego cuando son mayores puede dar lugar a un trastorno de personalidad antisocial. Que es así, o sea, un niño que tiene un trastorno grave de conducta cuando es pequeño, si no se trata y no se reconducen esos comportamientos, eso termina en una personalidad antisocial, una forma de pensar, de sentir y de comportarse determinada. Por otro lado, una dificultad para resolver problemas y falta de habilidades sociales, igual que la víctima. Generar temor en los iguales o es popular. O sea, hay como un mito. No, es que es muy popular y todos le siguen. No, es que probablemente sea un chaval, una chavala que generan miedo. O estás conmigo o te vas a enterar, vas a tener problemas. Entonces, claro, los otros pobrecitos, o sea, es que no tienen habilidades, son niños. La baja empatía y la capacidad también baja de regulación emocional. La baja empatía es un rasgo que los adultos que lo tienen, ¿qué son? Tienen un rasgo egoístas, narcisistas, psicopáticos. ¿Os suena, verdad? Es que la gente piensa que un psicopático es un asesino. Y no hace falta tener una psicopatía para ser asesino, aunque tienes más probabilidades, sí. ¿Vale? Pero es que hay personas que van a lo suyo y les importa medio comino lo que les pasa a los demás. Eso es un rasgo psicopático. Nunca debemos hablar ni de narcisistas ni de una persona que tiene una psicopatía, no, tiene rasgos, ¿vale? Pero una persona que no tiene empatía, si ese niño tiene un buen ambiente, pues puede terminar siendo cirujano. Porque el cirujano tiene alto rasgo psicopático, porque tiene que cortar sin que le tiemble el pulso. Pero si es una persona que está en un ambiente desestructurado y donde no hay límites, pues esa persona puede terminar siendo un delincuente y puede terminar en la cárcel. ¿Vale? Para determinadas profesiones viene bien cierto puntito de psicopatía. Un toquecillo. Un cazador. Un policía. Sí, o sea, es para... Sí. Sí, bien. Y luego el victimario siempre va a justificar su comportamiento. O sea, el relato lógico lo hace muy bien. Yo le hice esto porque se lo merece, por lo que sea. Entonces, cuidado, porque esto podría hacerlo también, o sea, un adulto. ¿De acuerdo? Pero los agresores menores son así y son vulnerables porque no tienen límites, porque no tienen habilidades, porque no tienen capacidad de autorregulación. ¿Qué pasa con los adultos? ¿Son vulnerables? No. Los adultos agresores no son vulnerables. Tendrán sus problemas, pero son adultos y están abusando, maltratando, violentando a un menor. Con lo cual hay una relación asimétrica
en edad, en madurez, en control, en poder. O sea, desde luego ahí no hay una vulnerabilidad, hay un abuso de principio a fin. Son personas que no se comportan igual, online que offline. Tienen fantasías sexuales de dominación y sometimiento, lo cual les impide tener relaciones afectivas con normalidad offline. Por eso buscan esta forma de hacerlo. ¿De acuerdo? O sea, esto es muy importante, porque es muy difícil encontrar a alguien offline con quien puedas tener una relación consentida y con acuerdo si tu fantasía es de someter a la otra persona. Y luego presentan psicopatologías. Tienen rasgos narcisistas, psicopáticos, tienen trastornos afectivos de depresión que normalmente van con adicciones para tener así un poco de todo. Y luego aparecen trastornos de personalidad evitativa y antisocial. Es probable que una persona que tiene este tipo de comportamientos cuando son adultos, aunque no hayan sido identificados y tratados de pequeños, muchas veces en la entrevista con ellos detectas problemas de conducta graves que no se han tratado. Y entonces la persona hace una escalada, lo que no mejora, empeora. Las consecuencias, bueno, pues para las víctimas, desastre, trastornos de todo tipo, afectivos, de alimentación, de conducta, fracaso escolar, estrés postraumático, todo tipo de problemas. Para los agresores, pues también muchos problemas, desintegración del núcleo familiar, social, comunitario. Imaginaos que surge un caso de acoso a un igual dentro del contexto de catequesis o de un grupo posconfirmación. Pues ese grupo queda tocado. Ahí habría que hacer un proceso restaurativo. Problemas de adaptación, si son menores pues se va a notar en el rendimiento académico, si son adultos se va a notar en la adaptación a nivel laboral. Problemas de salud mental, tanto de comportamiento como problemas internalizantes como externalizantes. Internalizantes es más bien depresiones y problemas de regulación del estado de ánimo, y externalizantes pues puede ser problemas sobre todo a nivel del control de la ira. Personas que muestran una agresividad. Y luego sentimientos de vergüenza y de culpa. De estos sentimientos los que tienen psicopatía están libres. Y luego, si hay un proceso judicial, pues las propias del proceso judicial, sean menores o sean mayores, que puede ser económico, una multa, puede ser social, pues porque tienes que hacer un trabajo en beneficio de la comunidad y quedas expuesto, o puede ser incluso el encarcelamiento, o si son menores, pues el tener que ingresar en un centro de menores. Y ahora vamos con otros temas, los contenidos inapropiados. O sea, esto se lo encuentran sin buscarlo, nos lo encontramos todos cuando entramos en Internet. La pornografía, los retos, la violencia, las comunidades online de diferente tipo. Ahora vamos a ver una muy peculiar. Y los videojuegos. Entonces aquí, bueno, tenéis la fotografía del reto de la ballena. Tenéis, bueno, pues hay muchísimos adolescentes que tienen problemas de sueño. Duermen después en clase. Mañana duermen en clase, pero por la noche están hasta las tantas debajo de las mantas viendo YouTube o lo que sea. Ahí tenéis una bandera, que si alguien sabe qué bandera es, que lo diga. Es trans. No. Como las grasas trans. Sí. Saturadas y polisaturadas. Ahora os lo cuento. Y luego hay una cosa que es muy interesante, que es este código.
Arriba. Que está apagado todo, claro, no, mejor no lo deis porque se No te lo oye deis, bien. no lo deis Se te oye bien. porque voy a volver ahí. Se le oye bien. Vamos a ver, ahora que vamos camino de la Navidad, pero también cuando los niños se bajan aplicaciones, cuando tú entras en la aplicación antes de instalarla, aparecen estos códigos. Entonces los números son la edad para la que es apto, ¿de acuerdo? 3 años, 7, 12, 16 y 18. Y luego aquí abajo están los contenidos. Pues lenguaje malsonante, discriminación, drogas, maltrato animal, juego, violencia sexual, violencia física y virtual. O sea, entonces explican qué contenidos van a aparecer en el juego. Esto es súper interesante y no lo mira casi nadie. Se llama código PEGI, ¿vale? Esto es muy útil. También para los adultos, que a veces descargamos cosas que dices, ay Dios mío, pero que está muy bien. Y ahora vamos, código PEGI. PEGI. Peggy de De la PEGI. cerdita Pérez. Cerdita Peggy. Vale. La bandera es la bandera del movimiento MAP. El movimiento MAP es el movimiento a favor de la pedofilia. Muy bien. También hay. Hay también eso. También hay. Hay también esto, y no me lo he inventado yo, que fijaos quién está concienciando sobre esto. La Asociación REA de Protección a la Infancia, la Junta de Castilla y León está concienciando, está visibilizando esta realidad, y los servicios sociales. No, a ver, que no les podemos criticar, todo lo contrario, lo están visibilizando para que tomemos conciencia de que esto existe y esto circula por ahí. No es que lo estén fomentando, no, están mostrándolo, están mostrándolo para que sepamos lo que hay. O sea, este movimiento aboga por la aceptación social de las personas que se sienten atraídas por menores de edad y que no hayan delinquido anteriormente. Tienen su bandera, que es un movimiento, o sea, todos los movimientos tienen una bandera con la que se identifican, ¿vale? Y tienen, o sea, ellos están también reivindicando lo que ellos consideran que está bien. Y ellos, una de las cosas que piden es que se rebaje la edad de consentimiento sexual. Piden que se rebaje. Son los 16. Actualmente la edad para consentir relaciones sexuales son los 16 años. Civilmente, dentro de la Iglesia, los menores son menores hasta los 18 años. Aunque hayan cumplido los 16, en la Iglesia sigue siendo un abuso sexual. Pero a nivel civil son los 16 años. Pero es que, claro, tienen diferentes logos, porque se identifican si les gustan los niños pequeñitos, si les gustan ya más mayores, si les gustan de ambos sexos, si les gustan solo los niños o las niñas. Y este es el logotipo general de los pedófilos. Entonces, claro, hay chats y comunidades en donde estas personas se reúnen pues para hablar de sus temas. Entonces ellos la base sobre todo es que consideran legítimo el sentirse atraídos sexualmente por los niños. Pues esto circula por ahí, no se habla de ello porque no interesa hablar de ello.
pero esto existe. Y os voy a decir una cosa, esto ya me voy a... En el manual de diagnóstico que utilizamos los psicólogos y los psiquiatras de todo el mundo, el DSM, que va por su quinta versión revisada, dentro de los trastornos de la conducta sexual está la pedofilia. Hasta el año 2015 estaba la transexualidad y ahora ya no está, o sea, no se puede diagnosticar una disforia de género. Entonces, dentro de poco, si la OMS considera que lo que reivindica este movimiento, que una de las cosas que reivindica es que la pedofilia sea eliminada precisamente del código, o sea, del manual de diagnóstico, pues no podremos decir que esa persona tiene una perversión. Y hay muchas cosas que si no se pueden decir, no existen. Entonces esto merece la pena, y no voy a decir otras cosas porque hay incluso personas relevantes a nivel político que lo han defendido. O sea, que no son cosas que se les escapan porque se escapan, sino que... Ha sido noticia, sí. Entonces, esto es muy importante, ser conscientes de todo esto. Por otro lado, ¿qué puede estar viendo este niño? Spiderman. No, sí. Spiderman no, así nos sorprende. Ahora yo una tarta enorme. Una tarta enorme, Spiderman, porno. Sí, por ejemplo. Está viendo porno, porque además a los niños les llega así tal cual, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de esto, casi nada. La edad de inicio, según dice Save the Children, en el 53% de los casos es entre los 6 años y los 12, el primer contacto. El tipo de exposición suele ser accidental, aunque luego ya es intencional. Pero el primer contacto de un niño con la pornografía, lo más probable es que sea accidental. El género, como es accidental, el primer contacto, a ver, más en los chicos, pero yo ahí discrepo un poco, porque como accidental puede aparecer también en las chicas. Es verdad que el tipo de contenidos en cuanto a videojuegos y demás al que acceden los chicos es diferente, puede ser más violento y entonces la violencia también está relacionada con la pornografía. Entonces, accidentalmente puede aparecer en los chicos un poquito más, pero lo que sí que es verdad es que luego lo buscan más los chicos que las chicas, aunque también en esto se va igualando. O sea, el consumo, tanto en niños y adolescentes como en adultos. O sea, cada vez hay más mujeres adultas que consumen pornografía. Y luego, por otro lado, la frecuencia. O sea, es verdad que hay menores que no hacen un uso problemático, sino que hacen un uso lúdico, compartido con otros, pero hay quien también hace un uso problemático porque puede generar una adicción. De hecho, esto en los centros de orientación familiar lo saben muy bien, en muchas crisis de pareja, una de las causas es el consumo de pornografía, por una de las partes o por ambas. La pornografía es un problema clínico y moral. Y está muy mal hablar de moral, pero realmente tenemos que hablar de un problema clínico y moral. ¿Por qué un problema clínico? Bueno, pues porque el consumo de pornografía en los menores afecta al desarrollo
fisiológico, neurológico, de personalidad, a nivel social, a nivel afectivo, o sea, a todos los niveles. Porque la forma de ver a la otra persona cambia completamente. O sea, es una forma de ver a la otra parte, normalmente a la mujer. Pues esto sí, la pornografía es violencia contra la mujer. Porque normalmente las que sufren las agresiones, las que van drogadas y las que tienen que hacer de todo, es con más frecuencia las mujeres que los hombres. De esto es verdad que el movimiento feminista sí que se ha encargado y se encarga de decirlo, pero no interesa porque la industria de la pornografía mueve millones y millones, entonces no interesa remover esto. Pero luego, a nivel moral, distorsiona las creencias sobre la sexualidad y degrada la imagen de la persona, como os digo. Hay una cuestión muy importante y esto nos atañe a todos, pero atañe también especialmente a las familias. Y es que en muchos casos la única educación sexual que reciben los adolescentes y los jóvenes es a través de la pornografía. Muchos jóvenes piensan que, muchos jóvenes saben que para hacer películas de acción hay efectos especiales, pero sin embargo creen que el porno es así, que no hay efectos especiales. Con lo cual luego eso también trae muchísimos problemas a nivel de vivir su sexualidad. Porque claro, la realidad es completamente diferente a la ficción. Y todo esto se va consolidando. Todo esto, bueno, aparte de que genera trauma, porque lo que había detrás de esa cara es como una ruptura de esto que es. Porque un niño no sabe, cuando ve una relación sexual y no sabe lo que es un encuentro sexual entre un hombre y una mujer, lo que ven es violencia. Porque además ese no es un encuentro amoroso, es sexo duro, ¿vale? Entonces genera un trauma, porque rompe la idea de la persona. Y luego, pues genera habituación, adicción, buscan cada vez contenidos más fuertes, más agresivos, incluso denigrantes en el sentido más profundo de la palabra, sexualiza la infancia, sexualiza a las personas, especialmente, insisto, a las mujeres, hace que hagan prácticas de riesgo, han aumentado las violaciones en grupo, porque eso es un hecho que no es que lo digamos nosotros, sino que está en las estadísticas de la Fiscalía. O sea, es algo que es una cuestión objetiva. Y entre los menores han aumentado los delitos sexuales. De hecho, cada día, de media, 7 menores cometen un delito de carácter sexual. Como Iglesia, para animar el diálogo, somos sensibles. ¿Cómo nos sentimos? Bueno, ¿cómo nos sentimos cuando nos cuentan estas cosas? ¿Cómo nos sentimos si surge alguna situación en nuestro entorno? ¿Estamos preparados para ser agentes de prevención, de detección y de reparación? ¿Es fácil educar la afectividad en coherencia con la antropología cristiana? ¿Qué podemos hacer? Ahí lo dejo. Tenemos tiempo para el diálogo y si no, yo también tengo cosas como delegada que decir, que puedo decirlas después. ¿Qué os parece? ¿Os acercamos el micro o...? Sí, pero está apagado. Se oye bien, yo creo. No hace falta. No, No, se oye. ¿Ah,
¿sí? ¿Qué os ha llamado más la atención de todo